Hola adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Después del éxito de Encanto me generó curiosidad saber que otras películas animadas, ya sean de Disney o de otra casa de animación, se habían hecho basadas en la cultura latinoamericana. Y me di cuenta que hay una gran variedad que quiero compartir con todos ustedes. Y mis chicos, quiero decirles que muchas de estas películas no me las había visto y me puse en la tarea de verlas. Por eso hoy te traemos un top de 10 películas animadas ambientadas en Latinoamérica. Así que sin más créditos, empecemos con el top 10 de esta semana. ¡Rueda la Latinoamérica! La primera película de nuestra lista es El Dorado, ambientada en varios países de Latinoamérica, pero más concretamente en Colombia. Cuando leí esto yo me quedé como ¡ah! ¿Es en serio? La cinta cuenta la historia de dos estafadores españoles quienes llegan por azares del destino a la ciudad del Dorado, donde son confundidos como dioses. La película fue un fracaso en taquilla, recaudando menos de lo que se había invertido en la cinta, pero con los años ha sido mejor recibida por el público, ya que ahora se considera un clásico. La película contrató al equipo ganador del Oscar de El Rey León, Hans Zimmer, Tim Rice y Elton John. Los escenarios de la película están basados en el relieve noroccidental de Sudamérica, más concretamente en Colombia, donde aún en la cultura popular vive la leyenda del Dorado, que habla acerca de una ciudad legendaria que se ubica en una zona donde se creía que había abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI en Colombia. Los conquistadores españoles escucharon acerca de una ceremonia realizada en el norte altiplano cundiboyacense, donde el rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita en Colombia. Esta imagen la podemos ver retratada en la película cuando los reyes quieren dar una ofrenda lanzando a personas al vacío. Nuestra siguiente película es Las locuras del emperador, ambientada en la antigua civilización inca, lo que sería el actual Perú. Esta es una película de animación tradicional del año 2000 creada por Walt Disney Features Animation y lanzada por Walt Disney Pictures. La película sigue a un arrogante y joven emperador inca llamado Cusco, que es transformado en una llama por su ex consejera Isma y su asistente Crown. Para que el emperador vuelva a convertirse en humano, debe confiar en Pacha, el líder de una aldea, quien lo acompaña de vuelta al palacio. En la película podemos ver reflejada la cultura peruana gracias a las ruanas usadas por el emperador, quien durante gran parte de la película está convertido en una llama, animal representativo del país inca. Por otro lado, la ambientación también refleja la cultura, ya que podemos ver gran parte del imperio de los incas y del paisaje de los Andes en Perú. Sin embargo, también entremezcla íconos culturales peruanos costeños como el chimú. El nombre del personaje principal, el emperador Cusco, viene de Cusco, el nombre de una ciudad en Perú que fue la capital del imperio inca. Cusco fue el segundo protagonista de Disney de ascendencia nativa americana. La primera fue Pocahontas y el tercero Kenai, de Tierra de Osos. Nuestra tercera película es Up. Cataratas del Paraíso se basa en El Salto del Ángel de Venezuela. Up es una película de animación y aventuras producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios, dirigida por Pete Docter, estrenada en el año 2009 y ganadora de 2 premios Oscar. La trama relata las aventuras de un viudo de edad avanzada llamado Carl Fredricksen y de un niño cuyo nombre es Russell, quienes viajan a Cataratas del Paraíso en Venezuela en el interior de una casa flotante suspendida con globos rellenos de helio y ubican su casa en el Salto del Ángel. En el año 2004, Pete Docter y otros 11 especialistas de Pixar visitaron las montañas de los Tebuyes, donde se encuentra el Salto de Ángel en Venezuela, para trabajar con mayor realismo en el diseño de la película. Nuestra siguiente película es Río, ambientada en Río de Janeiro, Brasil. Samba de Janeiro. Río es una película de animación de 20th Century Fox y Blue Sky Studios, dirigida por Carlos Saldanha y escrita por Don Riemer. Los personajes son interpretados por Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Rodrigo Santoro, William, de Black Eyed Peas, Jamie Foxx, Tracy Morgan, George López, Leslie Mann, Jermaine Clement, Carlos Ponce y Francisco Ramos. Fue lanzada el 15 de abril del año 2011. Blue es un guacamayo domesticado que vive en Minnesota. Debe volver a su Brasil natal para conocer a Perla, una bonita hembra, y evitar así la desaparición de su especie.
pero una vez en Río de Janeiro, los dos pájaros son secuestrados por unos contrabandistas de animales. Río estuvo en producción desde hace años, ya que para Saldanha fue un sueño nacido en Brasil. Es por esto que buscó mostrar varios paisajes típicos de Río y costumbres brasileñas, y sobre todo su música, lo que da a la gente un conocimiento sobre qué es Brasil. Nuestra siguiente película, y que me vi hace poco y me encantó, fue Metegol. Metegol es una película hispano-argentina de animación en 3D del 2013, dirigida por Juan José Campanella. Está inspirada en el cuento Memorias de un Win Derecho, del escritor argentino Roberto Fontana Rosa. Eduardo Sacheri, que trabajó con el director en el guión de El secreto de sus ojos, estuvo a cargo de la adaptación junto a Campanella, Gastón Gorali y Axel Kuchevarsky, y también productores del film. La cinta fue estrenada en Argentina el 18 de julio del año 2013. Fue la primera película de animación que abrió el Festival de Cine de San Sebastián el 20 de septiembre del mismo año. La cinta se centra en Amadeo, un fenómeno del futbolín que se ve obligado a jugar contra el crack que regresa convertido en el mejor futbolista del mundo. Su objetivo es transformar la localidad en un parque temático y vengarse de la derrota que le infligió Amadeo años atrás. Quiero contarles algo, mis chicos. Cuando inicié la película pensé que escucharía el doblaje español latino de siempre, pero cuando escuché el hermoso acento argentino y uno en específico que es el cordobés, se dibujó una sonrisa en mi rostro. Primero porque amo este acento y segundo porque le tengo mucho cariño a mis seguidores argentinos y sé que en mi canal me ven varios. Así que un abrazo gigante a todos los argentinos y obviamente a todos los latinoamericanos. La verdad, mis chicos, nunca había visto una película animada doblada al español argentino y esto me sonó genial, pero definitivamente la cinta está ambientada en la cultura argentina por obvias razones. Y es que así como en Colombia hay esa pasión por el fútbol, los argentinos son amantes de este deporte y eso es inevitable notarlo. Nuestra siguiente película es El libro de la vida, ambientada en la cultura mexicana y en el Día de los Muertos. El libro de la vida es una película estadounidense-mexicana en 3D de comedia romántica y de aventuras inspirada en la celebración del Día de los Muertos. Fue animada por computadora y producida por Real Effects Animation Studios, distribuida por 20th Century Fox, fue escrita y dirigida por Jorge Gutiérrez y protagonizada por las voces de Diego Luna, Zoe Saldana, Channing Tatum, Christina Applegate, Ice Cube, Kate del Castillo y Ron Perlman. La película se estrenó en los Estados Unidos el 17 de octubre del 2014 y recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Película Animada. La cinta narra la historia de Manolo, un joven que debe decidir entre cumplir las expectativas de su familia o seguir lo que le dicta su corazón. Antes de elegir su camino, Manolo se embarca en una increíble aventura a través de 3 mundos fantásticos, en los que deberá enfrentarse a sus peores miedos. Nuestra siguiente película es Condorito, basada en la historieta de origen chileno. Condorito es una película animada en 3D dirigida por Eduardo Schulti y Alex Orelle, escrita por Martín Piroyansky, Rodrigo Moraes e Ishai Reiby. Cuenta con las voces de Omar Chaparro, Jessica Cediel, el peruano Matías Brivio y los chilenos Cristian de la Fuente y Coco Legrand. Y está basada en el personaje homónimo creado por Pepo. La cinta es una coproducción de Perú, México, Argentina y Chile y distribuida por 20th Century Fox. Fue estrenada en Hispanoamérica el 12 de octubre del año 2017 y a diferencia del resto de países, en Chile se estrenó una versión de doblaje con actores y actrices de ese país. Condorito es un joven cóndor que busca encandilar a Yayita, pero antes de conquistar a su amada deberá convencer a su madre, Doña Tremebunda. Sin embargo, un grupo de alienígenas que tratan de conquistar el universo secuestran a la futura suegra de Condorito. Nuestra siguiente película es Coco, basada en la tradición mexicana del Día de los Muertos. En Coco, Miguel, un aspirante a músico, se une al simpático timador Héctor en una extraordinaria aventura en la Tierra de los Muertos. Tras su aventura, Miguel descubrirá la verdad de su pasado y será el puente para que su familia se reconcilie con el pasado. La celebración mexicana del Día de los Muertos fue la principal inspiración a la hora de preparar el guión. Unkrich y otros miembros de Pixar realizaron viajes a México a modo de investigación, especialmente a los estados de Guanajuato, Michoacán y Oaxaca. Allí, aparte de visitar varios de los lugares que más adelante se tomarían como referencia para diseñar los escenarios de la cinta, también estuvieron conviviendo con varias familias locales, con las que aprendieron sobre la tradición del país y tomaron sus rasgos físicos para el modelado de los personajes. Nuestra siguiente película es Vivo, ubicada parcialmente en La Habana, Cuba. Mis chicos, esta es la única película de esta lista que no me he visto, así que por favor perdónenme. Vivo es una película musical estadounidense cubana animada por computadora, producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. La película está dirigida por Kirk DeMicco y codirigida por Brandon Jeffords.
a partir de un guión de Chiara Alegria Hutz, con canciones escritas por Lin-Manuel Miranda, quien da voz al personaje principal de la película. Vivo, un quincajú dotado de un brillante talento para la música, se embarca en una aventura desde La Habana hasta Miami para entregarle una canción al antiguo amor de su adorado dueño. Nuestra siguiente película es Encanto, ambientada en la cultura colombiana. En lo alto de las montañas de Colombia hay un lugar encantado llamado Encanto. Aquí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal, donde todos tienen habilidades fantásticas. Aquí no voy a hablar mucho de esta película porque aquí arriba ya tenemos una reseña de Encanto. Así que después de ver este video pueden ir a esta tarjeta para ver la reseña. La principal inspiración para el desarrollo de Encanto fue la cultura colombiana. Los directores Bush y Howard, acompañados de Miranda y otros miembros de Disney, desarrollaron un trabajo de investigación visitando diversas zonas y ciudades de Colombia como Bogotá, Cartagena, Santander y Quindío, incluyendo las zonas cafeteras, los llanos y lugares turísticos como el Valle del Cocora, con el fin de conocer acerca de las tradiciones y costumbres del país que servirían como inspiración para construir la historia, además de modelar personajes basados en la diversidad racial presente. Cada personaje viste elementos representativos de cada región, como es el caso de la protagonista, la cual viste el traje típico de Vélez. En Encanto también se hacen presentes los conocidos sombreros volteados pertenecientes a la región Caribe, las mochilas guayú creadas por comunidades indígenas de la región Guajira, las ruanas típicas de las zonas frías colombianas y elementos gastronómicos como la panela, la arepa y el café o tinto, que es la misma vaina, niña. Chicos, ¿y ustedes ya vieron todas las películas nombradas en este top? ¿Son de algún país que represente alguna de estas películas? Cuéntenme en los comentarios que yo los leo, mis chicos. En este momento les voy a dejar mi top de películas y series favoritas. Mis adictos y amantes del cine, si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir los videos. En este momento están saliendo mis redes sociales y mi página web por si me quieren visitar allí. Un abrazo gigante a todos mis hermanos latinoamericanos, los quiero mucho, un abrazo gigante. Chao, chao.